99.7. Darién 101.5 FM. Te invitamos también a sintonizar nuestro noticiero Panamá Hoy, en el canal 150 de Tigo, de 6 a 9 de la mañana. Somos Radio Panamá. Las opiniones emitidas en este programa son única responsabilidad de su director y no de esta emisora. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Acilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, amigos oyentes, desde su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes a través de los 94.5 FM de Radio Panamá a nivel nacional. Hoy, pues, como lo habíamos prometido, traemos de vuelta al licenciado Leal y al licenciado Malca, quienes estuvieron el día lunes explicando un caso terrorífico. Acilda. Parece increíble que esas cosas todavía pasen aquí y que le vamos a dar continuidad hoy, pero después le explicamos de qué se trata. Acilda, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia. Hoy 25 de febrero, hoy, Carmen, se celebra la Revolución Dule, se conmemora el inicio de la Revolución de Gunayala y en 1925 se dio eso y fue liderada por el entonces Nele Cantule. El pueblo se levantó contra la opresión de las autoridades centrales que buscaban occidentalizar sus costumbres. Este evento fue crucial para la creación de la comarca de Gunayala. También el natalicio de Rogelio Sinan en 1902. Un día como hoy se celebra el nacimiento de Bernardo Domínguez Alba, conocido como Rogelio Sinan, la figura cumbre de las letras panameñas, autor de obras maestras como La Isla Mágica y El Plenilunio. Su legado es tan grande que en esta fecha también se suele exaltar la labor del escritor panameño. Bueno, Carmen, y también vemos que se celebra hoy a nivel internacional el natalicio de José de San Martín. Eso fue en 1778. Pero vamos entonces con el calendario histórico, Carmen, porque el licenciado Rodrigo Esquivel, que está haciendo sus labores, no se va a poder estar presente con nosotros vía Zoom, pero nos mandó la tarea. Así es. Excelente. Y en el calendario histórico vamos a ver un día como hoy, 25 de febrero de 1880, el presidente del Estado, Dámaso Cervera, promulga un decreto que establece un impuesto de zaguanes, lo cual es causa de innumerables protestas en la ciudad. Imagínense, Carmen, impuestos por zaguanes. ¿Qué es eso, Acilda? Bueno, estamos hablando de 1880. Y el 25 de febrero de 1888, con una renovada fe, Gustavo Eiffel se traslada a Panamá para determinar la posibilidad de convertir el canal a nivel en un canal con esclusas. Y estamos hablando de 1888. Y un 25 de febrero, más reciente, 1921, Domingo Turner ha sido comisionado por el gobierno nacional para dar inicio al reclutamiento de voluntarios que deben conformar el batallón Tomás Herrera, que debe hacer frente a las fuerzas invasoras costarricenses en la región de Coto. Y un 25 de febrero, pero de 1925, los gunas pues proclaman la independencia de la República de Tulenega en un levantamiento de protesta por la forma como son explotados los indígenas panameños, tanto por panameños como extranjeros. Y en un 25 de febrero de 1978, don Guillermo Quijano, presidente del Partido Liberal Nacional, señala que mientras no se permita la participación de los partidos políticos en los procesos electorales panameños, no se puede hablar del respeto a los principios del sistema democrático. Y un 25 de febrero de 1988, al destituir a Eric Arturo del Valle como jefe del Estado, el general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas Armadas de Panamá, convoca al órgano legislativo
y recomienda la designación de Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia hasta que se lleve a cabo las elecciones nacionales que deben reemplazar los miembros de la Asamblea Legislativa y el cargo de presidente de la República. Estos son los hechos relevantes que acontecieron un día como hoy en la historia. Ahora vamos a nuestra palabra, Carmen. Que tanto gusta. ¿Cómo me llaman por eso? Por el dicho y por la palabra. La palabra muy panameña, tú dices, Carmen, tienes buco presa hoy. Eso significa que tienes una gran cantidad de cansancio acumulado y te genera presa. Entonces tú hablas de buco pocotón. Y si digo, tienes buco chenchen. Exactamente. Mentira, porque no tienes. Pero bueno. Pero sí, la palabra buco muy panameña y muy utilizada. Y también vamos con el refrán, muy panameño, y tú lo escuchas de Darien Ocas el Toro. Ojo al Cristo, Carmen. Ojo al Cristo que es de oro. Bueno. Así dicen, con bueno. todo lo que está ocurriendo, ojo al Cristo. Ojo, esto está terrible, pero bueno, vamos a ver. Asilda, mañana se va a llevar a cabo la conferencia de prensa semanal del señor presidente, pero esta vez va a ser en Puerto Armuelles. Y hay una gran expectativa porque, como bien sabes, Puerto Armuelles es un área que ha estado muy deprimida desde ya hace bastantes años. Es más, desde que se fue la empresa Chiquita. Ha ido en decadencia, sí, Chiquita Banana, ha ido en decadencia y eso es prácticamente, recuerdas que a inicio de este gobierno fuimos allá, hicimos una gira y lo que encontramos fue un pueblo que prácticamente parecía un pueblo fantasma. Pues quiero que sepan que hay mucho interés de este gobierno en mejorar la economía, en adecuar las infraestructuras, en volver a darle esa vida que tuvo Puerto Armuelles, y para ello están pues con la contemplación del puerto multimodal. Y le escribía yo a algunos del gobierno que también no solamente era eso, son las carreteras, los sistemas de acueductos, las infraestructuras de las instituciones, las casas que vimos, ¿recuerdas aquellas casas que utilizaban los ejecutivos de la empresa bananera, que eran una belleza, eran unas casas de madera muy grandes, muy lindas, tipos de estas casas del sur de los Estados Unidos, inclusive la Casa Blair, que hoy repetimos en el diario digital Panamá Hoy un reportaje sobre la Casa Blair con la esperanza de que la administración actual considere remodelarla, tú la viste como estaba, remodelarla, mantener la estructura y convertirlo quizás en un museo boutique donde se presente a todos esos turistas que van a llegar a través del puerto multimodal, porque ahí van a atracar cruceros y todo lo demás, tengan lugares de interés y lugares turísticos para poder apreciar qué fue eso. Y de hecho también les comenté que esa ruta de las bananeras, que son 11 fincas, bien podría hacerse algo interesante, como un paseo a la historia, o un trencito, o un carro, o no sé qué, lo que sea, pero que los vaya llevando finca por finca, porque quiero que sepas que aún mantienen en alguna de esas 11 fincas equipo que se utilizaba en esa época de las plantaciones de bananos, y usted ve los letreros y ve las maquinarias oxidadas y dañadas por el tiempo, pero que bien podrían ser un atractivo turístico si lo saben recuperar, Asilda. Ojalá, Carmen, porque como bien dices, sería un paseo histórico muy interesante que todos los panameños debiéramos conocer para entender las reacciones equivocadas de muchos panameños que reclamamos y no nos damos cuenta la manera que a veces no lo hacemos de la manera más correcta, porque no pensamos en el futuro, ni pensamos en la familia panameña, sino en intereses muy particulares. Y además, Asilda, todo este movimiento, todas estas ideas, todo este interés que está mostrando el gobierno nacional en recuperar, en que Puerto Armuelles vuelva a tener ese brillo y esa belleza que tuvo en algún momento, antes de que los sindicatos cayeran también, ¿no? Porque también hay que decir las cosas claras. Los sindicatos se trastearon en la muchachita, como se dice. Sí, totalmente. Y uno agarró para Costa Rica y terminó sus días allá, y todos los demás trabajadores quedaron, mira, viendo a ver qué hacían. Pero es que también, con todo esto que piensan hacer, hay que contemplar la capacitación de la gente que está ahí.
Por ejemplo, darles cursos de atención al público, atención al cliente, de modistería, porque muchos de esos turistas van a llegar ahí. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer y que ojalá Dios me dé vida para ver eso. Ojalá que se promueva el desarrollo sostenible de todas estas comunidades con emprendimientos como los que tú estás mencionando, Carmen. Pero también, entre otras cosas, Puerto Armuelle está desarrollando ese puerto que ojalá, escuchamos varios anuncios del presidente, que hay otros países interesados en traer su parte dinámica de sus empresas a esa región del país, que va a generar seguramente nuevos espacios para mecánicos, torneros, esta gente soldadores. Son esas carreras técnicas que de seguro en Puerto Armuelle hay muy buenos soldadores, mecánicos, plomeros, electricistas, y que serán de gran oportunidad de llegar a estas empresas, las ensambladoras de autos. Y es que déjame decirte, Asilda, que en estos momentos la poca producción que pueda haber, creo que es de aceite de palma de coco, si no me equivoco, lo tienen precisamente que estar sacando por un puerto en Costa Rica, porque eso, el Puerto Armuelle, pues no sirve, no funciona, es un peligro. Pero desde el momento que esto se repare y se construya el nuevo, ya no va a tener que hacer esa ruta, primero por tierra y después pasarla a Costa Rica, sino que directamente allí mismo. ¿Y eso qué significa, Silda? Más rapidez y más trabajo. Claro, para que así, yo le tengo mucha fe a este proyecto, a esta iniciativa. Nosotros vamos a estar yendo por el mes de mayo por esa región y la verdad es que me hace mucha ilusión poder reunirme con la gente, conversar, escuchar sus testimonios, sus expectativas en torno a todo esto que se avecina. ¿Silda? Exactamente, Carmen. Esas son oportunidades que, mira, por ejemplo, estamos viendo en Concepción el nuevo hospital que se hizo. Toda es la región que corresponde a ese sector de la provincia de Chiriquí. Y sobre todo hablando de Puerto Armuelles, Carmen, y eso es lo que todos los panameños esperamos que se dé pronto, y sobre todo la familia chiricana, la familia de Puerto, que están deseosos de tener esas oportunidades para desarrollar y potenciar esos emprendimientos que ya se ven, Carmen. Es importante, ellos tienen el legado del mejor banano del mundo y ojalá que pudiesen recuperar parte de lo que significa tener en tu patio de tu casa la fortaleza de poder sembrar y tener allí una manera de sustentarte, Carmen. Pero yo creo que yo le conté a usted, creo que fue usted, mi experiencia en Ginebra, cuando fuimos a lo que es un mercado en Ginebra, y nos encontramos con un producto, un guineo, un banano, que decía Chiquita Landy, ¿cuánto cuesta el guineo uno solo? $5. Usted se imagina eso, nosotros en esos grandes países exportando, que es un contento. Entonces, yo creo que llegó el momento de levantarse, de cerrar filas y, como dice nuestro himno nacional, al trabajo sin más dilación. Ahí tienen la oportunidad de ustedes. Carmen, para el turismo, porque ahí hay parte de la arquitectura canalera, esas casas que se levantan, los vemos, que nosotros decimos casas de tambo, que se levantan, solamente creo que todavía quedan allá en Puerto, las que vimos, sí, Carmen. Correcto. Eso es parte de la infraestructura de la arquitectura canalera. Además, también es uno de los pocos lugares en Panamá, recuerda esas vías ferroviarias, que por supuesto, ayudó grandemente a los productores porque podían transportar sus productos de manera segura y asegurando sobre todo la calidad del producto. Bueno, un saludo para todos los de Puerto Armuelle y en especial a mi amigo, el radiocomentarista de radio, mi preferida, nuestro amigo el señor Mora, quien nos apoyó tanto cuando estuvimos allá trabajando y a quien le debemos mucho porque sirvió de ente de comunicación para este sector. Bueno, ahora sí, Cinta, nos vamos con nuestro primer cambio comercial para entonces regresar con nuestros invitados. Ya regresamos. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá.
Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Todo lo que pasa y es noticia en Panamá y en el mundo, usted lo lee primero en panamahoy.com.pa, un medio digital. Las glosas de Atando Cabos, el acontecer político y nacional, así como destino y diversión, está en panamahoy.com.pa. También en Instagram. Manténgase siempre informado con nosotros. panamahoy.com.pa. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Estamos de vuelta con su programa Panamá al Día, aquí a través de Radio Panamá 94.5 FM, con nuestros invitados, el licenciado Ignacio Leal, Julio Leal y el licenciado Ramón Monchimalca. Estamos lo invitamos para que viniesen hoy porque el caso que nos ocupa es el de un empresario de la comunidad hebrea de nombre Roberto Salomón Homsani, quien estafó, porque así es como está tipificado el delito y está denunciado, estafó a miembros de su comunidad llevándose cerca de más de 98 millones de dólares, que son producto del trabajo y esfuerzo de estas personas honradas, porque trabajaron su vida para eso y ahora están pues viendo a ver cómo hacen para recuperar o que se les haga justicia. Tengo que decir que en este caso hay inclusive personas que ya fallecieron, personas que necesitan de ese dinero para poder atenderse la salud y no hay forma alguna. Hoy vamos a ver cómo se tejió esta telaraña para que el señor Homsani, el señor Roberto Salomón Homsani, pudiera pues hacerse de los dineros de sus paisanos. Licenciado Leal, ¿cómo empieza esta trama con el señor Homsani? Le explico lo siguiente. El señor Homsani, desde el año 2008 hasta el año 2019, se dedicó a engañar a miembros de la comunidad judía aglutinada en la Sociedad de Beneficencia Israelita Shevet Ajin. Este señor de nombre Roberto Salomón Homsani Eses les decía a los miembros de su comunidad judía que él pagaba mayores intereses que los bancos en la plaza comercial corriente. En el caso específico de mis clientes, a muchos les dijo de que si depositaban X cantidad de dinero por el término de 12 meses, iban a recibir ganancias entre un 8 y un 10% mensuales en concepto de intereses.
Ahora bien, entre los judíos, por cuestiones religiosas y por leyes de la fe judaica, no se permite que los judíos se cobren intereses entre ellos. Este señor, a través de un contrato que él denominó contrato de asociación según Torat Aska, les decía a cada uno de mis clientes que le depositaran X cantidad de dinero, que supuestamente esos dineros se iban a utilizar en los negocios de Roberto Salomón Honsani Eses, con el compromiso que pasado 12 meses después de cumplido el contrato de asociación según Torat Aska, se le iba a devolver el capital más la ganancia previamente pactada, que vuelvo y repito, en algunos casos era entre un 8 y un 10% del capital entregado. Por ejemplo, yo tengo un cliente que entregó 1.250.000 balboas. Lo hizo mediante el contrato de asociación según Torat Aska con un interés del 9.25% y que él iba a recibir al vencimiento del contrato, después de 12 meses de pactado, el importe del $1.250.000 más los intereses que se generarán al cómputo del 9.25%. Este señor, al vencimiento del contrato, no pagó el capital ni tampoco los intereses previamente pactados. Ahora, todos los clientes míos recibían mensualmente cheques de una cuenta corriente aperturada en el Banco Aliado, cuyo titular es el señor Roberto Salomón Honsani Eses, a nombre de una sociedad constituida en un paraíso fiscal en el Caribe de nombre Dorasol Investment Limited. Y mensualmente cada uno de mis clientes recibían pago en concepto de ganancias mensuales. Más no. Perdón, una pregunta. Si él no tenía licencia de superintendencia de banco para realizar este tipo de transacciones. Él no tenía ningún tipo de autorización por los entes encargados de supervisar la intermediación financiera en la República de Panamá. Como lo dije en días pasados, él no contaba con la autorización de la Superintendencia de Bancos, no contaba con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores, mucho menos contaba con la autorización de la Dirección General de Empresas Financieras adscrita del Ministerio de Comercio e Industria, ni tampoco con la autorización del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo para la intermediación financiera, ni tampoco con la autorización de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Toda la actividad ilícita desplegada por el señor Roberto Salomón Honsani Eses se hacía de manera ilícita e ilegal. Tanto es así que mediante ese contrato que él denominó contrato de asociación Torat Aska, ese contrato que él denominó que era un contrato religioso y que engañó a la gran mayoría de los miembros de la comunidad judía. Recuerde, nosotros tenemos muchísimos escuchas en este momento y esta es una de las mejores pruebas de que no podemos actuar de buena fe. Tenemos que investigar porque se cometió un error porque se creyó en la persona, se creyó en la buena fe, se creyó en, mire, que acude a la fe cristiana religiosa, a la fe judaica, cuando hace que haga un contrato religioso. Eso tal vez lo hizo para dar confianza a estos ingenuos personas que creyendo en él, le depositaron sus recursos, su dinero, sus ahorros, pensando en un futuro diferente, y mira el problema que se buscaron. Todos para que nosotros entendamos que no podemos hacer transacciones de buena fe, porque no, como bien dicen los dichos, cara vemos y corazones no. Precisamente en los delitos de estafa, el agente, entiéndase el sujeto activo de la infracción penal, sorprende la buena fe del sujeto pasivo de la infracción penal, en este caso las víctimas que resultan ser miembros de la comunidad judía aglutinada en la Sociedad de Beneficencia Israelita Shevet Ajin. Este señor se vendía como una persona exitosa, comerciante, con cierta credibilidad, y
solvencia crediticia en la comunidad judía, y muchos de los que le entregaron los dineros a través de este contrato de asociación, según Toraz Aska, confiaron en que un miembro de su propia comunidad no podía traicionar y sacar ventaja de otro miembro de la comunidad judía. Téngase presente que la comunidad judía en Panamá tiene una particularidad muy, muy especial. Todos sus problemas se ventilan dentro de la comunidad judía y de la sinagoga a las cuales se le asiste a través de un rabino jefe de la comunidad. En el caso particular de los nuestros, o mis clientes en particular, algunos de ellos, cuando se dieron cuenta de que habían sido objeto de estafas por parte de este señor, hablaron con el rabino jefe de la comunidad y le solicitaron que se conformase un tribunal rabínico para que mediara las diferencias entre los afectados y el señor Roberto Salomón Honsani Eses. En un momento determinado, el señor Roberto Salomón Honsani Eses se negó a someterse a un tribunal rabínico y, por otro lado, al mismo tiempo, se creó un supuesto comité de crédito pro rescate de los negocios del señor Roberto Salomón Honsani Eses, donde le decían a las personas afectadas, aproximadamente a 180 personas afectadas, de que este comité de crédito iba a liquidar los bienes del señor Roberto Salomón Honsani Eses y les iban a dar en pago entre un 10 y un 20% de las sumas depositadas por cada una de las personas afectadas. Cuando yo hago mención a que el señor Roberto Salomón Honsani Eses constituye un comité de crédito pro rescate de los negocios de él, lo hace de manera espuria e ilegal. ¿Por qué? Porque sin someterse a un proceso concursal de insolvencia y sin someterse a un proceso de concurso de acreedores, estos señores miembros del comité de crédito, que son también miembros de la comunidad judía y en la gran mayoría familiares y socios del señor Roberto Salomón Honsani Eses, se han repartido diferentes bienes de valor considerable y no le han dado al resto de las personas que firmaron un finiquito en blanco que denominaron finiquito, reconocimiento de obligación y relevo de responsabilidad, donde le dijeron, por medio del rabino jefe de la comunidad, de que si las personas firmaban ese documento en blanco, iban a recibir entre un 10 y un 20% de los dineros previamente entregados al señor Roberto Salomón Honsani Eses. Actualmente ese comité de crédito está traspasando, enajenando y ocultando bienes para ayudar al señor Roberto Salomón Honsani Eses, por una parte, a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos en lo que respecta al delito de blanqueo de capitales, y por otro lado, lo están ayudando a colocarlo en un estado de insolvencia aparente o total para no hacerle frente a las consecuencias jurídicas de sus actos en el momento de que resulte penalmente y civilmente responsable. Lo que indigna de esta situación es que ese mismo comité de crédito, conformado por miembros de la comunidad judía aglutinada en la Sociedad de Beneficencia Israelita Shevet Ahim, son esas mismas personas que se creen intocables y que están por encima de la ley y creen que porque tienen poder económico y político pueden hacer lo que le venga en gana en detrimento de las víctimas de los delitos. Pero aquí hay un tema que me llama poderosamente la atención. Pongamos, yo tengo un grupo, por decir un número, de 13 personas y van las primeros 5 a dar sus dineros porque quieren participar pues de ese proyecto y los otros nos quedamos acá mirando porque yo no creo que todos fueron a la misma vez. Si los de acá están viendo lo que está ocurriendo allá, ¿cómo cayeron entonces, a pesar de ello, dentro de ese esquema de estafa? Porque el Señor engañó a la gran mayoría de las personas. Les hizo creer que era un comerciante exitoso,
que era un comerciante que tenía un sinnúmero de negocios que todos, en su gran mayoría, eran negocios de fachada, negocios que se utilizaron, vehículos societarios que no presentaban declaraciones de renta, que no estaban inscritos en la Caja de Seguro Social como empleadores, que no tenían aviso de operaciones y sin embargo le decía a los afectados que él invertía los dineros previamente depositados en la cuenta de Dorasol Investment Limited, pero que las inversiones no fueron satisfactorias y que las perdió. Pero en el transcurso de estos casi 8 años de peregrinar dentro del sistema judicial, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, nos hemos percatado a través de diferentes diligencias y actos investigativos que ha llevado a cabo el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que es la que por su especialidad reprime o persigue el delito de blanqueo de capitales. Existe un informe de actuación financiera donde se da a conocer que la suma captada de manera ilícita por parte del señor Roberto Salomón Honzani Eses es de $50 millones y que en el sistema bancario y financiero panameño desde el año 2008 hasta el 2019 legitimó $95 millones. Este señor ha hecho un sinnúmero de transferencias electrónicas entre diferentes cuentas, todas aperturadas en el Banco Aliado a nombre de personas jurídicas, algunas constituidas en paraísos fiscales en el Caribe, y vuelvo y le repito, como Islas Británicas Vírgenes, otras en Barbudas y Antigua, y en otras jurisdicciones, y esos dineros ilícitos adquiridos, producto de las estafas, el señor los transfirió de varias cuentas en el Banco Aliado y terminaron en otras cuentas fuera de la jurisdicción. Pero él no pudo panameña. hacer eso solo. A mí me han, Obviamente, yo he investigado, inclusive hay familiares de él que se prestaron para este tipo de transacciones y para recibir propiedades. ¿Estoy en lo cierto o no es correcta del todo esa información? En parte está en lo correcto. Él no hubiera podido legitimar los capitales dentro del sistema bancario y financiero panameño si no hubiese tenido la colaboración de los empleados del Banco Aliado. Y tengo entendido por parte de mis clientes que me han referido que el presidente del banco es el primo hermano del señor Roberto Salomón Honzani Eses. Y es más, en los documentos recabados por la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía Segunda específicamente, se ha podido recabar información referente a las aperturas de las cuentas corrientes de Dorasol Investment Limited y de otras cuentas que han servido para legitimar los capitales debidamente adquiridos. Y todos tienen como referencia que son manifestaciones como que el cliente llega al banco por la referencia del señor Ezra Jamuy Honzani, que tengo entendido por clientes que yo represento y que también son judíos, que me manifiestan que es pariente del señor Roberto Salomón Honzani Eses. Pero aquí lo paradójico del caso es que no hay ningún colaborador bancario ni ningún directivo del Banco Aliado vinculado en esta causa. Ni el cajero, ni el oficial que aperturó la cuenta, ni el que debía hacer la diligencia debida, nadie. Nadie. Es más, el Banco Aliado no reportó como operaciones sospechosas el cúmulo de transacciones que realizaba mensualmente el señor Roberto Salomón Honzani Eses. Porque para que usted diga que es un trabajador con un salario de $450 en la Caja del Seguro Social y usted tenga un patrimonio en bienes de $30 millones y tenga cuenta por $50 millones, aquí algo raro está pasando. Definitivamente que sí. Y quiero llamar la atención porque muchas veces los bancos se vuelven cómplices
se vuelven cómplices o porque les conviene o por omisión. Porque yo siempre cuento esta historia. Yo hice un viaje largo y porque yo no avisé al banco que yo iba hasta el otro lado del mundo, me suspendieron, no podía hacer transacciones. Esta vez tomé mi previsión y fui antes para que no ocurra eso. Pero bueno, vámonos al segundo cambio comercial y regresamos con esto para que usted esté pendiente. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Todo lo que pasa y es noticia en Panamá y en el mundo, usted lo lee primero en panamahoy.com.pa, un medio digital. Las cosas de atando cabos, el acontecer político y nacional, así como destino y diversión, está en panamahoy.com.pa. También en Instagram. Manténgase siempre informado con nosotros. panamahoy.com.pa. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya regresamos nuevamente hoy con el caso Roberto Salomón Homsani y la estafa millonaria que le hizo a sus propios paisanos, aunque usted no lo crea. Nos están relatando el licenciado Leal aquí cómo se organizó, cómo hizo ese esquema, cómo aparentemente, presumiblemente, porque usted sabe que yo tengo que cuidarme también y usar la palabra presunto y presumible para no me vaya a pasar nada a mí. Hay bancos, hay un banco, porque nada más se habla de un banco, que alegremente le ha permitido toda clase de facilidades para abrir cuentas, para depositar estos dineros. Si yo voy al Banco General, me piden hasta una carta de referencia, me preguntan de dónde va a salir esos $1,000 que voy a depositar, todo. Pero al señor Homsani, que llegó con millones, le dijeron, a ver, señor Homsani, aquí tiene esta cuenta, tiene esta y esta, para que usted aperture todas las que quiera. ¿Es así o no es así? El señor Homsani, a través del Banco Aliado, le permitieron aperturar aproximadamente más de 6 cuentas corrientes que tuvieron movimientos de dinero de sumas millonarias y de valor considerable. Inclusive le permitieron obtener determinados productos bancarios, un sinnúmero de cantidad de depósitos a plazo fijo, depósitos overnight, préstamos, cashback y otro tipo de facilidades financieras como fideicomisos, sin tener el perfil transaccional acorde con la actividad que el señor supuestamente realizaba. Licenciado, ahí donde se prueba que él se valió de la buena fe de las personas. Bueno, vuelvo y le repito, precisamente en el delito de estafa, lo que previene que el estafador
sorprende la buena fe de las víctimas del delito. Licenciado, ahora que habla de... Pero Asilda, de una espérate, es estafa. que antes de que vayamos a tu pregunta, puede ser muy buena fe, que se aprovechó de la buena fe de los paisanos, pero háblame del banco que tiene que hacer la diligencia debida, háblame de la UAF, háblame de todos estos organismos que cuando ven un movimiento todo extraño de una vez le ponen un alto. ¿Qué pasó con ellos? Explícame. Es la gran pregunta. Pues yo quería preguntarle, el licenciado Leal, este caso es muy sonado y siempre se ha querido hacer ver que es un asunto civil y no una estafa penal. ¿Por qué? Realmente esa ha sido la defensa que en un momento determinado esgrimió los abogados del señor Roberto Salomón Honzani Eses. Pero no se puede partir de que es una cuestión netamente civil y que se debe dirimir la controversia en la esfera de la jurisdicción civil cuando se ha demostrado a ciencia cierta de que el denominado contrato de asociación según Torat Asca, a pesar de que tenga la connotación de un contrato meramente formal, ello no entraña o no impide que en el fondo tenga una maquinación defraudatoria o que tenga la intención de servir del medio idóneo para procurarse un beneficio propio o para terceros en perjuicio del sujeto pasivo de la infracción penal en el caso de la estafa. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que ese contrato de asociación Torat Asca, que supuestamente se decía que era un contrato religioso, pero que el propio rabino de la comunidad, el rabino David Pérez, en una entrevista que rindió ante un agente de investigación de la sección de delitos financieros, manifestó que eso no era un contrato religioso, porque el término correcto, de acuerdo a la fe judaica, debería ser Etir Iska y no Torah Asca. Ese contrato, el señor Honzani lo confeccionaba desde un punto de vista donde él ya tenía planeado desde un momento dado sorprender la buena fe de cada uno de sus paisanos dentro de la comunidad, obtener un beneficio propio, mediante engaño provocó la disposición patrimonial de 180 personas que le entregaron sumas millonarias de dinero. Muchísimas personas. Y él se procuró ese beneficio personal y para terceras personas, entiéndase, su familia, sus socios y allegados. De ahí que nosotros procedimos también a denunciarlo penalmente por insolvencia punible, porque en el interín del proceso penal, donde ya se le habían imputado los cargos de estafa agravada y delito financiero, este bendito Comité de Crédito Pro Rescate de los Negocios del señor Roberto Salomón Honzani Eses, constituido de manera espuria por miembros de su propia comunidad y socios y familiares del propio Roberto Salomón Honzani Eses, se han repartido determinados bienes en perjuicio de 180 personas. Es más, hoy en día le dicen a la gran mayoría de las personas que firmaron los finiquitos en blanco, que ellos denominaron finiquito de reconocimiento de obligación y relevo de responsabilidad, que hoy día no pueden satisfacer la entrega de los dineros porque supuestamente le dicen al resto de la comunidad judía que el grupo Malca los tiene demandados y que los tiene secuestrados, cuando el grupo Malca no ha presentado ningún tipo de secuestro, no ha solicitado ningún tipo de medida cautelar de tipo real en el proceso penal, y estos señores simplemente se han dedicado a traspasar, ocultar, enajenar los bienes que deberían ser para pagarle a los afectados. Pero aquí hay algo que me llama la atención y vuelvo y tengo que decirlo, que es la actuación de la Comisión Bancaria, de la UAF y todos ellos. O sea, usted me puede decir a mí, bueno, no, es que de repente le pasaron una platita a este o al otro. Pero ¿y qué pasó con todos esos organismos e instituciones pendientes de velar
para que no se den este tipo de delitos. Es que No, y el problema, incidente de el daño y problema, perjuicio. Sí. escúcheme, el problema aquí radica es que la institución bancaria que le permitió legitimar los capitales producto de actividades ilícitas, primero, no hicieron la debida diligencia. Segundo, nunca reportaron como transacciones sospechosas el cúmulo de transacciones mensuales que el señor Honzani realizaba dentro del sistema bancario panameño. Porque en este juicio de blanqueo de capitales han salido transacciones de $1 millón, de $980,000, de $700,000, de $500,000, y como una persona. Licenciado, antes una pregunta allí. ¿Esa trazabilidad bancaria financiera quién la hizo? ¿Se hizo? Ya se hizo por parte de un perito de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. A solicitud de... La Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado. Y ya se pudo llevar a cabo la trazabilidad de los dineros desde el año 2008 hasta el 2019. Cuando mis clientes procedieron judicialmente contra el señor Roberto Salomón Honzani Eses en el mes de junio del año 2019, un par de meses después, el señor Roberto Salomón Honzani Eses le da instrucciones al banco aliado que le cierre la cuenta de Dorasol Investment Limited. Pero no le Vuelve secuestraron. tu pregunta, Carmen. Entonces la Superintendencia de Banco, la UAF, o sea, nunca... Y los afectados no solicitaron el secuestro de los bienes y las Increíble. cuentas que mantenía este señor en ese banco. Es que lo que pasa es que todos mis clientes le entregaron los dineros, que es el producto del trabajo y el ahorro de toda su vida al señor Roberto Salomón Honzani Eses, y no tenían la disponibilidad monetaria para un momento determinado consignar una caución Ay, caramba. para poder solicitar el secuestro de dichos bienes. Qué terrible. Cuando yo refería que el Ministerio Público tiene un doble estándar en las investigaciones de blanqueo de capitales, hay normas en el Código Procesal Penal que le permitían al Ministerio Público apreender los bienes que son producto del delito. Claro. Sin embargo, nosotros lo pedimos y la Fiscalía jamás lo hizo. ¿Qué fiscalía? La Fiscalía de Delitos Financieros y también la Fiscalía Y se le Segunda solicitó. contra el Crimen Organizado. Ojo, Exactamente. se lo solicitaron En tiempo y oportuno. en tiempo oportuno y no cumplieron, no dieron respuesta y eso los vuelve cómplices por omisión, ¿sí o no? Yo a veces discuto si esos errores involuntarios son Involuntario. supuestamente Ahora le llaman involuntarios involuntario. o tienen otro perfil o tienen otro interés distinto al previsto en la ley, porque no se puede esgrimir que es ignorancia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, porque usted como fiscal, usted se debe a la Constitución y a la ley, y usted sabe que usted tiene unas obligaciones constitucionales y legales que mandatan a perseguir los delitos. ¿Y cómo es posible que el fiscal de la sección de delitos financieros, luego de 3 años o más de tener la querella y de realizar 3 o 4 años después de la presentación de la querella, la audiencia de formulación de imputación y luego de darse cuenta de que aquí había un esquema de lavado de dinero, Totalmente, hasta yo que Omite- no tengo mucho conocimiento, omite eso me su doy cuenta. obligación legal de poner en conocimiento a otra gente del Ministerio Público que por su especialidad debe perseguir el blanqueo de capitales, no lo hace. ¿Pero por qué? Porque yo no sé si catalogarlo como ignorancia inexcusable en el ejercicio Ignorancia de sus supina, funciones, le dicen los abogados. o que realmente no tienen idea de las funciones que como agentes de investigación penal tienen a su cargo, No lo creo. ¿no? Porque- A Mire, veces- ellos no llegan a esos puestos por ignorantes de la ley. Eso es mentira. Ellos llegan a esos puestos dentro de estos organismos bancarios porque conocen la ley. De que lo ignoraban, no me lo creo. Me perdonan, puedo estar errada, pero no me lo creo.
Porque para estar en esos cargos usted tiene que tener un conocimiento vasto y experiencia de cómo se manejan las cosas en el sistema, en la unidad de análisis financiero y en todos estos organismos bancarios. Porque ellos no ponen a neófitos allí. Eso no me lo creo yo. Ahí hay algo más. Y sobre todo por el hecho ese tan extraño de que el banco le permite una serie de productos al señor Homsani, se los pone sin hacerle la debida diligencia, ni de dónde vienen los fondos, ni quién se los dio, ni quién se los llevó, ni si se los pagaron porque vendió una casa. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso yo no me lo creo. Asilda. Sí, de verdad que fue un engaño muy bien planificado, y lo que más duele, y es un mensaje que deja claro este espacio Panamá al Día a nuestra distinguida audiencia, es que nuestra justicia demuestra fuertes y graves debilidades para algunos casos. Para algunos casos. Pero para algunos también casos, tengo una pregunta que me queda. ¿Qué esperanza tiene usted de que realmente haya justicia y que por lo menos haya una recuperación? Bueno, nosotros teníamos la esperanza de que cuando se le declaró penal y civilmente responsable y se le impuso la pena de 400 meses de prisión y una indemnización de aproximadamente casi $7 millones, nosotros teníamos la esperanza de que al momento de ejecutar dicha sentencia en el ámbito civil ante el propio tribunal penal que le impuso la sanción, nosotros íbamos a proceder contra los bienes que el señor tiene en un cúmulo de sociedades, aproximadamente 28 sociedades y 2 fundaciones de interés privado, para efecto de que de alguna u otra forma las víctimas del delito pudieran recuperar parte del dinero que le fue estafado por parte de este Pero señor. él no vendió y regaló y pasó esas propiedades. No, lo que pasa, permítame explicarle lo siguiente. Él tiene, en el registro público, él no aparece como titular de ningún bien inmueble. Pero no se han investigado. Pero si hay tiene familiares, 28 sociedades anónimas, de las cuales esas 28 sociedades anónimas son propietarias de bienes inmuebles inscritos en el registro público de valor considerable. Él, a través de un comité de crédito pro rescate de los negocios del señor Roberto Salomón Homsani S., que vuelvo y repito, constituido por miembros de la comunidad judía aglutinada en la Sociedad de Beneficencia Shevet Ajín, este comité ha estado traspasando, enajenando y ocultando bienes que se adquirieron de manera ilícita por parte del señor Roberto Salomón Homsani. Entonces él no se puede declarar insolvente. Obviamente él no es insolvente, pero él hace actos tendientes a dar una apariencia de insolvencia total o aparente para no hacerle frente a las obligaciones previamente contraídas con todo y cada una de las 180 víctimas que le entregaron sumas millonarias. Es más, hay varios rabinos de la comunidad judía que le entregaron dinero al señor Roberto Salomón Homsani S., confiando en la promesa de que iban a obtener después de 12 meses la devolución de su capital más las ganancias previamente pactadas. El pago de intereses. El pago de intereses. Pero ni lo uno ni lo otro, Asilda. Exactamente. Impresionante. Bueno, él se estuvo pagando intereses en un periodo comprendido entre el año 2008 al 2019. Solo pagaba intereses. Pero es que entonces lo que he entendido es que nunca hubo una inversión. Él nunca invirtió. Esa era una pirámide. Él nunca invirtió como si fuese realmente un corredor de bolsa. Él las inversiones las hizo en los sectores inmobiliarios, pero para beneficio propio y de sus familiares, allegados y socios. Por eso era como una pirámide apostando a un nuevo engaño y te cumplía engañando más personas. Él hizo varios proyectos habitacionales, por ejemplo, uno en el sector de la provincia de Panamá Oeste, en Chorrera, un proyecto habitacional, y ese proyecto habitacional, ese comité de crédito lo traspasó a otros miembros
de la propia comunidad judía que también le habían entregado dinero al señor Roberto Salomón Honzani Eses, y donde él tenía una participación accionaria de 33.3%. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Me hubiese encantado que pudiera relatarnos ya la parte final, cómo está el momento, pero le vamos a hacer una invitación ya para que, si puede venir el viernes, concluya cómo está el caso ahora y qué se espera. Porque déjenme decirles que logré hablar con el director del sistema penitenciario, el licenciado Jorge Torregrosa, quien, bueno, sí nos aclaró que el señor Honzani entró al sistema con la pasada administración y que, tengo que decirlo, y que está en la mejor de las disposiciones de recibirlos a ustedes, y se lo digo aquí públicamente porque así me lo manifestó, utilizando pues la vía correcta, enviar la carta para poder tener pues más información sobre este tema, que así ya saben. Háganse la notita, y si pueden venir el viernes. Yo puedo venir el viernes. Bueno, perfecto, para poder concluir, porque esto de verdad que es asqueante. Esto es asqueante, y qué tristeza, porque son hermanos. Ellos son hermanos en su fe. Y entre hermanos, mira lo que ha ocurrido, lamentablemente. Asilda. Ya para concluir los últimos minutos. Ya, Carmen, aquí lo más lamentable es ese daño emocional, total, psicológico y financiero a estas personas que seguramente, mire, ya algunos han fallecido, otros supe del caso de una señora que le entregó una gran cantidad. Le fue a pedir al señor Honzani que le diera por lo menos $10,000 para su operación. Nada, la mandó a pedir limosna. ¿Usted puede creer eso así? A pedir limosna después que le entregó todos sus ahorros. Esto no puede ser. Eso es muy lamentable. Y yo te voy a decir, hay que pelarle el ojo a ese banco, porque ya no es el primer caso que yo escucho. Definitivamente que no. Licenciado Malca, licenciado Leal, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir y contar a los oyentes, porque también sirve, como bien dice Asilda, para alertar a la población de estos juegavivos, de estos sinvergüenzas que se disfrazan de buenos empresarios, y resulta que, miren, nada de eso. Nosotros estaremos pues ya mañana en nuestro horario habitual, de 6 a 7, con otro nuevo invitado. Dejo a Silda para que dé su mensaje de todos los días. Bueno, como dice siempre nuestra amiga Carmen Boyd, mañana será otro día. Pero recordemos, tenemos que eliminar los criaderos de mosquitos. Y saludamos también al licenciado Rodrigo Esquivel, que de seguro está cumpliendo compromisos laborales. Pero desde este espacio Panamá al Día, trayéndole siempre novedades, noticias, entrevistas y casos que nos deben llamar la atención para evitar caer en este tipo de engaños que al final nos perjudican nuestra propia vida, nuestra familia, y también daña la confianza y credibilidad en el sistema y sobre todo en este caso, una familia que son muy unidos, como es la familia judía en Panamá. Y que con esto, Carmen, nos despedimos. Y será hasta mañana. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Entonces nos vemos el viernes a la noche. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Tu empresa necesita automatizar y simplificar la gestión de planilla, asistencia y recursos humanos. Tiempo Exacto es el software indicado.